Hola a todos. Continuamos con una nueva sesión, una nueva ponencia de las Jornadas Internacionales GeoBSIG. Esta ponencia está relacionada con la anterior, que era sobre una IDE municipal con GeoBSIG Online, y la de ahora es concretamente integración de GeoBSIG Online con gestores de expedientes municipales. La va a dar Álvaro Enguix, que muchos de vosotros lo conocéis. Y Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias, Mario. Bueno, en primer lugar, buenas tardes o buenos días a todos y a todas, según desde qué parte del mundo nos estéis viendo. Voy a compartir pantalla. Y, bueno, Mario, si me confirmas que se está viendo todo bien. Sí, ahí la ponencia y ahí en completo, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como comentábamos, el título de esta ponencia es la integración de GeoBSIG Online, que como sabréis algunos de vosotros, es el producto o la solución que tenemos dentro de la suite GeoBSIG y de la asociación GeoBSIG para la implantación de infraestructura de datos espaciales y su integración con gestores de expedientes municipales. Por un lado, voy a hacer una pequeña introducción sobre información geográfica y administración local. Quienes hayáis podido ver la anterior ponencia del Ayuntamiento de Cullera, pues lo tendréis todo mucho más claro. Pero para aquellos que no, nosotros siempre decimos que la realidad de un municipio se manifiesta en el territorio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que prácticamente toda la información que se maneja a nivel municipal dentro de una administración local tiene dimensión geográfica. Cuando yo estudiaba nos decían que era más del 80%, pero la verdad es que con la experiencia de los años trabajando con sistemas de información geográfica yo creo que se acerca más al 100 que al 80%. Pues aparte de las áreas que en primer lugar o los departamentos nos puedan venir a la mente como urbanismo y catastro, los departamentos de urbanismo, pues que generan toda la información relacionada con calificación, clasificación urbanística, etcétera. Tenemos otros departamentos como medio ambiente, todo lo que tiene que ver con seguridad, infraestructuras, actividades económicas, industria, gestión de polígonos industriales, gestión de actividades, comercios, todo lo que tiene que ver con turismo, también con el ocio y la cultura que disfrutan los ciudadanos de un municipio, etcétera, etcétera. Entonces, si la realidad se manifiesta en el territorio, pues de manera lógica las herramientas o las tecnologías que nos permitan gestionar el territorio, es decir, la información geográfica, optimizarán la gestión de la realidad municipal, tanto a nivel interno como hacia el ciudadano. ¿Qué herramientas o qué tecnologías son estas? Pues las infraestructuras de datos espaciales y, como decíamos, nosotros dentro de la suite GeoBSIG tenemos una solución para la rápida implantación de infraestructura de datos espaciales y siempre, por supuesto, con tecnologías libres, que es GeoBSIG Online. Los que nos sigáis desde hace un tiempo sabéis que GeoBSIG Online se está implantando en todo tipo de entidades, desde supranacionales a empresas pues, tipo Repsol, a gobiernos como el de Uruguay, a estados autonómicos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también a cada vez más ayuntamientos, cada vez más municipios de todo tipo de tamaños, y no solo de España, sino también de otros países. ¿Qué permite? Pues permite hacer GeoBSIG Online lo que permiten las infraestructuras de datos espaciales: catalogar, gestionar, localizar y compartir fácilmente la información mediante principalmente visores de mapas web, aunque también es consultable mediante otro tipo de aplicaciones más técnicas, como pueden ser GIS de escritorio, como GeoBSIG Desktop o otros. Y estos visores de mapas o geoportales pueden ser tanto internos, privados, para gestión del personal del ayuntamiento, para compartir información de manera confidencial, por decirlo así, como con los ciudadanos, como un servicio público. No tiene ningún tipo de limitaciones de uso, software libre, independencia tecnológica y además, pues bueno, sigue no solo normativas como INSPIRE y SIGE relativas a la información geográfica, sino también todo lo que tiene que ver con la colaboración y la suma de esfuerzos que indica el Esquema Nacional de Interoperabilidad. GeoBSIG Online, como decía, no tiene ningún tipo de limitación. Hemos visto hace 20 minutos cómo un ayuntamiento como el de Cullera generaba
un montón de visores públicos más otros privados de todo tipo. Todos los componentes que utilizas son a su vez software libre, base de datos, servidor de mapas, catálogo, etcétera. Y tiene muchos componentes de los cuales pues una entidad puede implantar más o menos en función de sus necesidades. Bueno, garantías de sostenibilidad todas por licencia, por implantación y comunidad creciente de usuarios y también por la propia evolución que está teniendo, que es muy rápida. Este tipo de visores de mapas son los que se pueden crear. Este, si no me equivoco, es un geoportal del Plan de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Onda. Y las herramientas que podemos encontrar en este tipo de visor de mapas, pues son todas las habituales y muchas que no son tan habituales en un geoportal. De hecho, a la hora de crear geoportales, pues una de las herramientas que se tiene desde el área de administración es la posibilidad de indicar qué herramientas queremos que haya en un determinado geoportal. Nos puede interesar, por ejemplo, que para un geoportal en el cual tengamos acceso también al gestor de expedientes, como veremos, podamos tener la herramienta de búsqueda de catastro por referencia a localización catastral, pero en uno de turismo pues no tiene por qué ser interesante esto, ¿no? Estos geoportales se pueden crear de manera muy rápida, en menos de un minuto, incluyendo estas capas de expedientes que vamos a nombrar posteriormente. Tienen herramientas, pues, por ejemplo, de impresión, de edición, por supuesto, si tenemos el rol o los permisos para ello. Herramientas como el 4D, que también pueden permitir ver la evolución en una determinada fecha o rango de fechas de la información. Y además es interesante, que esto no se suele comentar en las ponencias que hay sobre Geobasic Online, y aprovecho y lo comento, que es una componente integrable. Es decir, un geoportal puede ocupar, por decirlo así, toda la página web, toda nuestra pantalla, o puede ser un componente integrado en otras páginas web de la entidad, en este caso del ayuntamiento. Pues como, por ejemplo, ahora cada vez hacen más los periódicos digitales que incluyen un mapita interactivo relacionado con la información de la noticia en cuestión. Bueno, aquí tenemos una imagen, en este caso es de otro ayuntamiento, el de Sátiva. En Sátiva está integrado con el gestor de expedientes, que lo veremos ahora a continuación. En este caso, por ejemplo, pues es la información pública que hay de urbanismo relacionada con la normativa urbanística. Vamos a pasar ahora a la otra parte. Bueno, ya sabemos que podemos gestionar toda la información geográfica de un municipio mediante una herramienta como Geobasic Online, pero en los municipios ocurre algo muy particular, que es que hay una herramienta que es el gestor de expedientes, un software que se utiliza prácticamente para todo. Todos los procedimientos municipales pasan por la gestión de expedientes. Entonces hay un gran volumen de datos que maneja un ayuntamiento que se van a introducir, se van a gestionar, se van a consultar mediante este tipo de aplicaciones de gestión de expedientes, que hay varios, ¿vale? No, aquí hay una gran variedad de software de gestor de expedientes, unos más implantados, otros menos, pero al final las características de todos ellos son muy similares. Son especialmente importantes en algunas áreas o departamentos, como urbanismo, pues por ejemplo para la gestión de licencias de obra. Y una característica que tienen la mayoría de los expedientes es que normalmente entre los atributos tienen la referencia catastral, un atributo espacial. Hay en algunos gestores de expedientes que además de la referencia catastral trabajan en algunos casos con la dirección, como calle y número, y en algunos casos hemos visto incluso con coordenadas XY, para casos muy específicos, ¿vale? Entonces, bueno, si tenemos un montón de información y muy relevante, como son todos los procedimientos municipales que tienen un atributo espacial, ¿por qué no enlazar estos datos de expedientes con la información geográfica? De hecho, en algún ayuntamiento que hemos implantado Geobasic Online, cuando se les presentaba el producto, pues una duda de algunos de los responsables, de los técnicos, muy lógica, por cierto, era, pero si yo he introducido la información por el gestor de expedientes, ¿voy a tener que volver a introducir la información para poder analizarla espacialmente? Y, por supuesto, la respuesta debe ser no. La información se introduce solo una vez y los sistemas se tienen que integrar, los sistemas informáticos. Si no, algo estamos haciendo mal. Entonces, ahí hay
una solución a tomar y hay dos alternativas, sistemas integrados o aplicaciones aisladas. En Geobasic Online siempre apostamos por sistemas integrados, no solo con gestor de expedientes, sino con otro tipo de aplicaciones, pues de gestión policial, de gestores documentales, etcétera, etcétera, con el objetivo de que, como decía, la información se introduzca una sola vez y la introduzca pues la persona o el responsable o el departamento que tiene la capacidad para ello. Y esto no debe ser solo aplicable a los datos de la base geográfica como tal, como pueda ser la cartografía de urbanismo o el callejero, sino también a todos los datos temáticos que tienen un atributo espacial. Al final, se trata de optimizar la gestión y no duplicar el trabajo. ¿Por qué? Porque además, si no se hace así, si este tipo de soluciones lo que van a llevar es a duplicar trabajo, la consecuencia directa es que no se van a utilizar. Porque las IDEs deben plantearse pues para aumentar la eficiencia, no la ineficiencia en cuanto al trabajo. Y en definitiva, pues lo que tenemos es que integrando los gestores de expedientes municipales con las infraestructuras de datos espaciales se va a dotar a las administraciones locales, a los ayuntamientos, de una herramienta de gestión realmente útil y potente. Esto va a incrementar el potencial tanto de la infraestructura de datos espaciales como el potencial del gestor de expedientes. Vamos a ver, esta integración con dos casos de uso. Dos casos de uso reales que están en marcha. Uno de los casos es el Ayuntamiento de Onda, que utiliza un gestor de expedientes que se denomina OpenSea. Y otro caso es el Ayuntamiento de Sátiva, que utiliza un gestor de expedientes que se denomina Gestiona, de una empresa que se denomina Es Público, ¿vale? Gestiona está bastante implantado a nivel nacional, OpenSea no tanto, pero queríamos que vierais dos ejemplos, ¿vale? Dos ejemplos de los muchos que podría haber en cuanto a integrar distintas aplicaciones de gestión de expedientes. En el caso de OpenSea, pues ¿qué es lo que se hizo? Se desarrolló un plugin dentro de la parte de administración o del área de administración de Geobasic Online, con lo cual, pues bueno, cuando accedes al panel de control de la infraestructura de datos espaciales, ahí tienes la opción de gestionar todo lo que tiene que ver con el gestor de expedientes. Por un lado, se introdujo la parte de expedientes y por otro la de vados. Esto es porque en el caso de este ayuntamiento, los vados tienen un atributo puntual, una XI, y el resto de expedientes, todo el resto de procedimientos, sí que se asocian a referencia catastral. Entonces, bueno, tienen una gestión un poquito diferente, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el caso de Gestiona, ¿vale? Los que tienen referencia catastral, pues bueno, al final lo que se va a hacer es una relación y se van a mostrar los polígonos asociados a un determinado procedimiento. Lo que permite este tipo de herramientas de administración integradas en Geobasic Online es la descarga de expedientes. Se puede hacer una descarga masiva al inicio, que es lo idóneo, y luego pues definir una serie de refrescos o de actualizaciones para tener siempre la información actualizada. En el caso de OpenSea, se pueden realizar filtros por código y fecha. Hay una serie de códigos. Pues el G31 son todos los relacionados con licencias de obras, por ejemplo. Si quisiéramos una capa que mostrara todos los expedientes de licencias de obra, pues haríamos ese filtro. Si quisiéramos una capa que mostrara solo los de obras menores, pues el filtro sería por el código G315, ¿vale? Podemos indicar las fechas de inicio y fin para consultar los expedientes en un determinado rango de fechas, y lo que va a crear con esto es una capa. Esa capa la vamos a poder publicar, ¿vale? Igual que publicamos cualquier capa dentro de Geobasic Online, dándole todas las opciones que tiene Geobasic Online. Pues que por defecto sea visible cuando esté en un geoportal, que pueda ser consultable los atributos o no, que se pueda descargar o no. Pues bueno, hay determinada información que cuando hablamos de expedientes puede ser interesante que no sea pública, ¿no? Y aquí lo podemos definir. Y al final lo que vamos a tener es una capa que vamos a poder tener en nuestro geoportal, como se está mostrando en este caso, en la cual nos va a representar gráficamente todas las parcelas, o sea, esa capa la crea automáticamente a partir de la capa de catastro, todas las parcelas que tienen un expediente asociado a ese procedimiento o procedimientos que hemos indicado, y entre otras cosas, pues vamos a poder, por ejemplo,
pulsar sobre una parcela y ver todos los expedientes que tiene asociados. En el caso de la imagen hay uno, pero podría tener 3, 4 o los que fueren. Consultar toda la información de la ficha o atributos asociados a ese expediente, como estáis viendo ahí en la parte izquierda, y por supuesto una URL para ya enlazar con el gestor de expedientes, por supuesto ahí ya también con usuario y clave, y acceder a toda la información del expediente. El segundo caso que vamos a ver es otro gestor de expedientes, en este caso se llama Gestiona. Vais a ver que los procedimientos difieren un poquito, pero al final son muy parecidos, porque los gestores de expedientes, pues en sí, tienen una serie de utilidades y funcionalidades también muy similares. Dentro del panel de control o área de administración de GeoBasic Online encontramos el plugin de Gestiona. Vamos a poder configurar capas. En este caso es interesante también remarcar que una capa puede agrupar uno o varios procedimientos, es decir, podríamos concatenar distintos procedimientos aunque no tuvieran, por decirlo así, una lógica, uno relacionado con urbanismo, otro relacionado con medio ambiente, etcétera, y que crear una capa con toda esa información, ¿vale? Entonces es muy versátil en ese caso y, bueno, por supuesto podemos configurar los permisos de acceso a esa información. Podemos hacer descarga masiva de expedientes, que es lo lógico hacer la primera vez, y definir la actualización periódica. Esa actualización periódica, por ejemplo, se puede definir que sea todos los lunes o todos los domingos, o que sea cada hora, o que sea cada X días, o todo es personalizable, ¿de acuerdo? Bueno, al crear una capa tenemos acceso a la lista de procedimientos. En este caso, en lugar de indicar un código, podemos ir seleccionando directamente por el tipo de procedimiento. Podemos buscar tanto por código como por atributos descriptivos, es decir, por la descripción o nombre de ese procedimiento. Como decía, podemos seleccionar tantos como queramos y a partir de ahí va a generar la capa con toda esa información. Y además podemos definir el estado de expedientes a cargar, si queremos que sean todos o que sean los activos o los archivados, etcétera. ¿Y qué va a crear? Pues este tipo de capas, como en el otro caso. En este caso creo que era de licencias de obra. Pues tenemos una capa con toda la información de licencias de obra y además con una simbología aplicada por defecto del estado, ¿vale? De las que están verdes, rojas y amarillas, pues son los 3 estados que se manejan para este tipo de expedientes, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a poder hacer cuando tenemos una capa con la que hemos visto anteriormente? Pues aparte de visualizarla, pues poder acceder igualmente a su tabla de atributos, seleccionar un expediente y que nos haga zoom a ese expediente o varios y que nos haga zoom a estos, ir a un inmueble, consultar la información de ese inmueble, ver todos los expedientes asociados. Podemos haber llegado por un expediente a un determinado inmueble y en ese momento queremos ver si tiene alguno más, ¿no?, asociado y su estado. Entonces todo esto se puede hacer. Consultar la ficha de expediente y enlazar también al gestor de expedientes, de nuevo con los permisos necesarios para verlo y ver el expediente completo. Pues aquí tenéis unas imágenes, por ejemplo, en la cual se está consultando todos los atributos de la capa de gestión del procedimiento que se ha creado con estos expedientes, se selecciona uno y se le ha dado al botón de zoom a la selección, con lo cual pues ahí en amarillo detrás ya se está viendo el inmueble relacionado con ese expediente. Se puede consultar luego ese inmueble, por ejemplo, y decir, pues mira, es que no solo tiene un expediente asociado, tiene 2, ¿vale? Como se ve en la imagen. Y además en la parte izquierda podemos consultar una ficha rápida con todos los atributos que tenemos de ese expediente. Como conclusiones, y aquí sobre todo yo sirvo de altavoz de los ayuntamientos que lo están utilizando, bueno, que es utilísimo y que una vez lo tienen implantado se convierte en una herramienta de consulta del día a día. La gestión de los procedimientos municipales requiere de gestores de expedientes, la gestión de la información geográfica de infraestructura de datos espaciales, pues la unión de ambos sistemas va a multiplicar, como decía, el potencial de cada uno de ellos, convirtiéndose en una herramienta fundamental para optimizar la gestión municipal y los procedimientos municipales. GeoBasic Online, pues voy a decir que es una
podría decir que es pero voy a decir que es vamos a intentar a ser un poco humildes, de las soluciones más potentes para montar infraestructura de datos espaciales en software libre. Tiene una amplia y creciente implantación en todo tipo de entidades y geografías, y GeoBasic Online pues está preparado para integrarse con gestores de expedientes. Por lo tanto, pues creo que a partir de ahí todas aquellas entidades que tengan este tipo de necesidades pueden contactar con nosotros y explorar posibilidades conjuntamente. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Una pregunta. Había comentado un par de usuarios que habían tenido problema con la red. Yo lo estaba en paralelo y lo he oído todo de continuo. O sea que es posible que sea red local de usuario. Entonces, como luego estará disponible en YouTube, no habrá en principio ese problema porque sí que lo estábamos escuchando bien como asistentes. ¿Vale? Entonces, pregunta que han hecho, además de servicios WMS, ¿qué servicios soporta GeoBasic Online? En principio, tú a la hora de publicar una capa puedes indicar en qué servicio OGC quieres que esté disponible. Pues WMS, también cachado el WMTS y también WFS. Vale, Y para luego capas aparte, vectoriales. y luego PostGIS aparte, si hay servicios con PostGIS también se puede conectar con ellos. Bueno, claro, luego la base de datos los espacial a nivel interno, la base de datos espacial con la que trabaja GeoBasic Online es PostGIS. En algunos casos pues hemos hecho pasarelas para conectarnos con Oracle, SQL Servers, etcétera, pero bueno, de base utilizamos PostGIS, y desde por ejemplo, un GIF de escritorio se podría acceder a ese PostGIS si tienen los permisos y editar una capa, claro. Muy bien, y aparte aparte de los dos gestores de expedientes que has comentado, ¿tenéis previsto conectar con algún otro? Sí, bueno, esto aquí un poco viene en función de las necesidades de los clientes que implantan GeoBasic Online. Te puedo comentar que ahora se está trabajando, y además en coordinación con los responsables informáticos del gestor de expedientes de Diputación de Albacete, que se denomina SEGEX o DIPU Alba, depende, se conoce por ambos, que también está muy extendido en bastantes municipios, en este caso de España, software libre también, y es uno de los que va a estar integrado con nosotros. Y estamos intentando que sea una integración bastante potente, porque hay además una relación muy cordial con el equipo informático de Diputación. Y por otro lado, pues estamos trabajando en la integración también con el gestor de expedientes de Indenova. Pero bueno, se puede integrar con cualquier otro. Al final, estos gestores de expedientes suelen tener un API o unos web services con los cuales, pues bueno, se generan desarrollos como los que hemos visto con OpenSea o Gestiona. ¿Y se podría conectar también con el padrón? Se podría conectar con el padrón. En algún ayuntamiento también vamos a iniciar ahora algún proyecto con integración con software de gestión del padrón. Vale. Y luego han estudiado una integración con gestor de indicadores Pentaho. Sí, es una cosa que hemos analizado y sería totalmente viable, y depende pues de tener un primer proyecto para implementarlo. Sí, pero todo lo que tenga que ver con integraciones con otros sistemas informáticos es viable, sea Business Intelligence, sea, pues bueno, cualquier otro. Vale, pues parece que a ver si hay alguna pregunta más. Han hecho otro comentario del tema de que continuamente hay que reconectar. El vídeo estará disponible totalmente en YouTube, o sea, si habéis tenido algún problema, lo podéis ver. Vale, otra cuestión, veíamos recientemente el tema de servicios OGC, Sensor Observation Service, SOS, para hacer redes de sensores. ¿Cómo ha sido esta experiencia? A ver, con sensores no, como tal, no hemos realizado ninguna integración todavía, pero lo mismo, es totalmente viable, es analizar en cada caso, dependiendo del tipo de sensórica y de sensores que se están utilizando y de qué es esto y de qué software se utiliza también para captar esa información, hacer la integración. Muy bien, a ver si hay alguna pregunta más.
sino también comentar eso, cualquier, si veis el vídeo a posteriori, que estará disponible en el canal de YouTube de GeoESIG. Cualquier pregunta podéis preguntar directamente en la dirección de correo, creo que estaba en la ponencia, y si no también a info@geoesig.com. Cualquier duda que tengáis sobre conexión a gestor de expedientes, la implementación de GeoESIG online, si estáis interesados en una implementación en un ayuntamiento. Vale, pues parece que no hay más preguntas. Gracias, Álvaro, gracias a todos los asistentes y os invitamos a... ahora va a haber un parón de 1 hora y luego continuaremos con una ponencia más y con un taller. Taller bastante interesante que será esta tarde sobre tema de incendios. Pues muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta más. ¿Estas integraciones serían la...? Pues se considera que la infraestructura de datos espaciales debe ser una de las infraestructuras tecnológicas básicas para poder considerar que una Smart City es en sí una Smart City. ¿Vale? Y en ese sentido, pues yo siempre digo que lo de smart o inteligente no solo debería afectar a la parte más técnica, sino también a la licencia de uso. O sea, apostar por licencias que son privativas, que nos hacen además